Hola a todos y todas, mi nombre es Paola, Paola Hunt, y yo soy portuguesa. El español no es mi lengua materna y por eso yo voy a hablar despacio. Yo soy consultora con catalizadores y consultora con UNICEF. Y yo fui parte del equipo apoyando el borrador de la observación general número 4. Yo he sido maestra de educación especial en los Estados Unidos por más de 20 años. Y yo quiero hablar con ustedes hoy acerca de educación inclusiva, cómo definida en la ley y cómo se debe ser respaldada por cada país que ha firmado la convención. Educación inclusiva ha sido parte del ideal para todos los niños y niñas desde 1994. También ha sido parte de la convención desde hace 2008. Y la convención dice que los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación y con miras a hacer efectivo ese derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los estados partes aseguran un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Pero, a pesar de las directivas, la implementación dependía y depende de la voluntad política debido a la falta de orientación específica. Por eso, el Comité para la Convención ha decidido que era necesario desarrollar un documento haciendo explícito lo que es la educación inclusiva y cómo implementarla. Yo sigo dando un sumario del texto que creo que han recibido previamente. Y también tienes un sumario en la handout que habemos creado para usted. Así. La observación general número 4 ha sido aprobada en agosto 2016 por el comité. Tiene como objetivo proporcionar una orientación específica sobre cómo implementar artículo 24. No introduce nuevos conceptos, sino que amplía el artículo 24 existente y debe ser utilizada para aclarar las definiciones, conceptos y prácticas generalmente asociadas con la educación inclusiva. Este último punto, aclarar las definiciones, es particularmente importante y relevante para nosotros. En todo el mundo, a pesar de la convención, toda gente usa el término educación inclusiva para significar cosas diferentes. Así como nosotros habemos visto, educación inclusiva puede significar reforma educativa, puede significar niños y niñas con discapacidad en la escuela regular en una aula especial, puede significar tener una rampa en la entrada de la escuela, puede significar otras ideas muy creativas. Pero es muy importante que nosotros puedan reconocer las diferencias entre los conceptos y puedan reconocer lo que es la educación inclusiva de acuerdo con la observación general. Así es importante reconocer
las diferencias conceptuales entre exclusión, segregación, integración e inclusión. Eso está en el principio de la observación general. Exclusión, cuando se impide o se niega directa o indirectamente el acceso de los alumnos a todo tipo de educación. Por ejemplo, cuando se dice que un niño o niña no puede ir a la escuela porque la escuela no está preparada para él o para ella. Segregación. Cuando la educación de los alumnos con discapacidad se imparte en entornos separados, diseñados o utilizados para responder a una deficiencia concreta o a varias deficiencias, apartándolos de los alumnos sin discapacidad. Por ejemplo, cuando tenemos un niño o niña ciega que tiene que ir a una escuela para niños y niñas con discapacidad, porque es la ley en el país o porque no hay soportes en la escuela regular. Integración, inclusión. Esos dos conceptos son los que son más confundidos y los que merecen más atención. Integración es el proceso por el que las personas con discapacidad asisten a las instituciones de educación general con el convencimiento de que pueden adaptarse a los requisitos normalizados a estas instituciones. Eso sería poner un niño o niña con discapacidad en la escuela regular, pero con no soporte. La inclusión, por otro lado, implica un proceso de reforma sistémico que conlleva cambios y modificaciones de contenido, de los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y las estrategias de la educación. Cuando se lee los 4 conceptos, exclusión, segregación, integración e inclusión, el primero, exclusión, es el único concepto, en la única instancia en que el acceso a escuela es impedido. Los 3 conceptos, segregación, integración e inclusión, están relacionados con la participación, con problemas de participación en el ensino regular. Así, de acuerdo con la observación general, la educación inclusiva es fundamental para lograr una educación de calidad para todos, y eso es fundamental para desarrollar el objetivo 4 de ODS. La educación inclusiva debe realizarse en todos los niveles educativos: educación preescolar, primaria, secundaria y terciaria, formación vocacional, aprendizaje para la vida, educación formal, actividades extracurriculares y sociales. Y por eso es una educación a todo nivel de sistema. Y la educación inclusiva es para todos los estudiantes, incluyendo las personas con discapacidad, sin discriminación, en igualdad de condiciones que los demás. De acuerdo con la observación
General, educación inclusiva tiene varios puntos que diferencian inclusión de integración. Educación inclusiva implica una transformación de la cultura, la política y la práctica. Pero tienes que transformar a todo al mismo tiempo para ser efectivo. No es suficiente transformar uno y no transformar los otros. Educación inclusiva necesita un compromiso para eliminar las barreras. Tienes que buscar las barreras activamente y tienes que trabajar en su eliminación. Esto marca la diferencia entre integración e inclusión. Educación inclusiva requiere el fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes. Y así se marca la diferencia entre lo que los demás hacen con educación especial. Educación inclusiva tiene un enfoque en la diversidad humana, no solo en la discapacidad. Educación inclusiva se centra en la participación plena y efectiva de todos. Accesibilidad, asistencia y realización de logros de todos los estudiantes sin discriminación. Y por último, educación inclusiva es un proceso de reforma sistémico. Tiene que ser un proceso de reforma sistémico, encarnando cambios y modificaciones a todos los niveles, contenidos, métodos, enfoques, estructuras y estrategias de la enseñanza. De acuerdo con la Convención, los Estados partes deben comprometerse con recursos financieros y humanos suficientes para progredir para una educación inclusiva. Son 9 las características principales de la educación inclusiva de acuerdo con el comentario o observación general. El primero, un enfoque de todo el sistema. Todos los recursos se invierten en promoción y avance de la educación inclusiva. No puede haber un sistema paralelo de educación especial. Todos los recursos están en el sistema para todos los niños y niñas. Tiene un ambiente educativo integral. Así incorpora la cultura, las políticas y las prácticas, todas al mismo tiempo. Tiene un enfoque en la persona integralmente, dando reconocimiento a la capacidad de la persona para aprender, estableciendo altas expectativas para todos los estudiantes. Eso es muy diferente de lo que hacemos en un sistema que no es inclusivo, que es integrado. Porque en un sistema integrado, la educación especial tiene como enfoque los problemas de los niños y remediar la deficiencia. Aquí, la educación inclusiva ofrece planes de estudio flexibles, enseñanza y aprendizaje con métodos adaptados a las diferentes fortalezas, necesidades y estilos de aprendizaje. El foco está en las capacidades y aspiraciones de los alumnos, más do que el contenido, cuando se planifican actividades de enseñanza. Profesores tienen que ser apoyados, pero aquí hablamos de todos los profesores y otros miembros de personal
que reciben la educación y formación que necesitan para tener los valores y competencias para acomodar ambientes de aprendizaje inclusiva. En la educación inclusiva hay respeto para todos y valor de la diversidad. Todos los miembros de la comunidad de aprendizaje son igualmente bienvenidos y se muestran respeto por la diversidad. Los ambientes de aprendizaje son amigables, son inclusivos, en entornos accesibles, donde todos se sienten seguros, apoyados, estimulados y capaces de expresarse. Transiciones efectivas. En la educación inclusiva se va a mirar más allá. Todos los alumnos con discapacidad reciben apoyo para asegurar una transición efectiva del aprendizaje en la escuela a la educación vocacional y superior y finalmente al trabajo. El enfoque es a lo largo de la vida. Reconocimiento de las asociaciones. La relación entre el ambiente de aprendizaje y la comunidad en general debe ser reconocida como una ruta hacia sociedades inclusivas. Y finalmente, la supervisión de la educación inclusiva tiene que involucrar a las personas con discapacidad. Claro que el derecho a la educación inclusiva, como el derecho a la educación, se garantiza sin discriminación y con equidad de oportunidades. Discriminación incluye el derecho a no ser desegregado y debe entenderse en el contexto de la obligación de proporcionar ambientes de aprendizaje accesibles y acomodaciones razonables. La accesibilidad beneficia a grupos de la población y se basa en un conjunto de normas que se aplican gradualmente. La acomodación razonable se refiere a un individuo y es complementario a la obligación de accesibilidad. Los modos y medios de enseñanza deben ser accesibles y la enseñanza debe llevarse a cabo en entornos accesibles. Cuando se lee la observación general en el total, tienes que tener en atención que los estados que han firmado la convención deberían prohibir la exclusión de las personas con discapacidad del sistema de educación general, incluyendo a través de disposiciones legislativas o reglamentarias que limitan su inclusión sobre la base de su discapacidad o el grado de esta. Y debe apoyarse la creación de oportunidades para construir a partir de las fortalezas únicas y los talentos de cada individuo con una discapacidad. Claro que el sistema educativo debe incluir 4 características. Tiene que estar disponible, tiene que ser accesible, tiene que ser aceptable por las personas con discapacidad y tiene que ser adaptable. La educación primaria obligatoria, de calidad, gratuita y accesible es una obligación inmediata de acuerdo con la observación general y de acuerdo con objetivo 4. Muy importante, y eso tienes que recordarte todas las veces que hablas con miembros de gobierno.
Los estados partes tienen una obligación específica y continua para movilizarse de forma expedita y eficazmente, como sea posible, hacia la plena realización del artículo 24. Eso no es compatible con el mantenimiento de dos sistemas de educación, especial y regular. La Convención del Derecho de Personas con Discapacidad, artículo 7, está basado en la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas. Aquí se ve que, de acuerdo con la observación general, debemos tomar en cuenta las opiniones de los niños y niñas, su identidad individual, la preservación de la familia, cuidado, protección, seguridad, cualquier vulnerabilidad particular, el derecho a la salud y la educación de niños y niñas. Los servicios de habilitación y rehabilitación necesarios para niños y niñas con discapacidad se deben proveer dentro del sistema educativo con el sistema de salud, desarrollados en la etapa más temprana posible, a partir de un proceso de evaluación multidisciplinaria, partiendo de identificar las fortalezas de los estudiantes, apoyando la máxima independencia, autonomía, respeto por la dignidad, habilidades físicas completas, mentales, sociales y vocacionales, inserción a la inclusión en todos los aspectos de la vida. Y por fin, a pesar de que no hablamos de niños y niñas que están fuera del sistema educativo, es importante realzar que la educación inclusiva realza la responsabilidad de las autoridades locales en identificación niños y niñas con discapacidad que no están en la escuela, creando condiciones para su participación plena.